Dios bendiga a todos. Esta es la investigación bibliográfica teológica acerca de la Trinidad. Les habla el alumno Juan Carlos Aguirre Fajardo de la carrera de Teología del campus San Pedro Sula de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Como objetivo de esta presentación tenemos el analizar profundamente en la doctrina de la Trinidad desde una perspectiva teológica cristiana, comprendiendo sus fundamentos bíblicos, desarrollo histórico y relevancia doctrinal, con el fin de fortalecer el conocimiento sistemático sobre Dios uno y trino. Entre los objetivos específicos tenemos como número uno examinar los principales textos bíblicos que fundamentan la doctrina de la Trinidad en el Antiguo y Nuevo Testamento. Número dos, identificar los aportes teológicos claves de los padres de la Iglesia y de los concilios en la formulación trinitaria. Y por último, evaluar la importancia de la Trinidad en la vida cristiana, la liturgia y la experiencia espiritual de la Iglesia. Como introducción, diremos que la Trinidad es uno de los misterios centrales y más profundos del cristianismo. La afirmación de que Dios es uno en esencia y tres en persona, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el corazón de la fe cristiana. Diferenciando a esta religión de otras tradiciones monoteístas, esta doctrina no es el resultado de una especulación filosófica, sino de una verdad revelada por Dios a través de la historia de la salvación, plenamente manifestada en Jesucristo y confirmada por la acción del Espíritu Santo. A lo largo de la historia de la teología, la comprensión del misterio trinitario ha sido objeto de desarrollo, controversia y reflexión. Desde las escrituras hasta los grandes concilios como Nicea en el 325 después de Cristo y Constantinopla en el 381 después de Cristo, los cristianos han defendido la unidad de Dios y la distinción real de las personas divinas, manteniendo una comunión indivisible. Este proyecto busca realizar una investigación bibliográfica teológica que abarque los fundamentos bíblicos, el desarrollo doctrinal y la aplicación práctica del dogma trinitario, ofreciendo una visión clara y sistemática de esta enseñanza esencial de la fe cristiana. Vamos a ver los fundamentos bíblicos de la doctrina de la Trinidad. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En Isaías 48:16 dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Proverbio 34. ¿Quién ha subido al cielo y descendido? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Vemos claramente estos textos bíblicos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, más evidente aún, el bautismo de Jesús presenta simultáneamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 3, 16, 17. En Mateo 28, 19, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 1:1, 14. El verbo era Dios y se hizo carne. Hechos 5, 3, 4. Ananías mintió al Espíritu Santo, identificado como Dios. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vemos claramente estos fundamentos bíblicos teológicos. Ahora, hablamos del desarrollo histórico y aportes teológicos. La Reforma Protestante, aunque no modificó la doctrina trinitaria recibida de los concilios antiguos, o sea, el de Nicea y el de Calcedonia, sí la interpretó desde una base soteriológica y bíblica, centrada en la autoridad de las Escrituras. Confesiones reformadas, la Confesión de Fe de Westminster, en 1646. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el Catecismo de Heidelberg, en 1563, explican la Trinidad en términos simples y fieles a la Escritura. Tenemos aquí un cuadro acerca de los concilios y la defensa de la Trinidad. Por ejemplo, tenemos 4 concilios en diferentes años. En el 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, se atacó
la herejía conocida como el arrianismo, que el arrianismo lo que buscaba era más que todo eh, enfrentar, enfrentar a Arriano y su herejía, donde promovía que el Hijo fue creado y no era eterno ni plenamente Dios. Eh, en la declaración clave de este concilio fue que se afirma que el Hijo es de la misma sustancia, o sea, homoousios, que el Padre. Y la confesión resultante fue el primer credo niceno. ¿Qué importancia teológica tiene? Defiende la plena divinidad de Cristo y sienta las bases para una doctrina trinitaria ortodoxa. Como visión reformadora, Calvino y otros reformadores afirmaron el contenido cristológico y trinitario de Nicea como fiel a la enseñanza bíblica. Cristo es consustancial con el Padre, eterno, no creado y verdadero Dios. Esto es parafraseando el libro Institución en su página 13. Ahora, el concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo, Constantinopla I, en su contexto, era una respuesta a las doctrinas que negaban la plena divinidad del Espíritu Santo. Se le conocían como los neumatómacos. Sus aportes ratifica y amplía el credo de Nicea, el niceno constantinopla napolitano. Declara que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y es adorado y glorificado juntamente con el Padre y el Hijo. Como importancia teológica es que afirma la plena divinidad del Espíritu Santo y establece la doctrina trinitaria completa, un solo Dios en tres personas. El Espíritu es plenamente Dios. ¿Qué recepción tuvo por parte de los protestantes? Fue adoptado como expresión fiel de la enseñanza bíblica sobre la Trinidad. Ahora, el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo enfrenta a Nestorio, quien era un personaje que dividía a la persona de Cristo al afirmar una separación entre la naturaleza divina y la humana del Verbo. Sus aportes indirectos a la Trinidad afirma la unidad personal de Cristo como Dios encarnado, Hijo eterno. Aunque más cristológico, refuerza que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, no una figura subordinada o humana. ¿Qué importancia tiene en este concilio? Protege la doctrina de la encarnación del Hijo eterno, esencial para una correcta comprensión trinitaria. Ahora, el último concilio, el de Calcedonia, en el 451 después de Cristo. Clarifica la doctrina sobre la persona de Cristo contra las enseñanzas de Eutiques, el monofisismo. Esto, como aporte, tiene que proclama que en Cristo hay una persona y dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, sin confusión, cambio, división ni separación. ¿Qué importancia tiene para la Trinidad? Reafirma que el Hijo Eterno es consustancial al Padre en su divinidad y consustancial a nosotros en su humanidad. Para el protestantismo, estas confesiones reformadas de Westminster, la belga, etc., afirman la cristología calcedoniana como expresión fiel del testimonio bíblico. Hablemos de la teología reformada moderna y contemporánea. Como autor, Michael Reeves, en el título del libro Dedicándose a la Trinidad, explica la Trinidad con sencillez y profundidad, mostrando cómo la doctrina afecta a la vida cristiana. Es una excelente defensa popular y pastoral. Tenemos otros como Wade Grodel en la teología sistemática, Miller Erickson, que es el texto que nosotros estamos estudiando en la clase en la teología cristiana, que tiene una sección muy robusta sobre la Trinidad y evalúa críticamente posturas modernas como el subordinacionismo funcional. Luis Berkhoff, en su libro de teología sistemática, aunque es un clásico, sigue influyendo, presenta una exposición bíblico reformada de la Trinidad con base en la inmutabilidad
y unidad divina. José Grau, en el libro Dios, el hombre y la gracia, es uno de los teólogos reformadores españoles más importantes. Defiende la Trinidad con claridad y rigor desde la teología evangélica iberoamericana. Nada fácil. Jairo Namnum, un solo Dios, perspectiva sobre la Trinidad, coalición por el Evangelio. Esta es una URL muy buena donde encontramos mucho contenido, es una compilación de artículos de varios autores reformadores latinoamericanos sobre la doctrina trinitaria y su relevancia actual. En el libro de Emilio Antonio Núñez, La Teología Evangélica Contemporánea, trata los desafíos doctrinales del siglo XX y XXI, incluyendo la defensa de la Trinidad frente a lo que actualmente se conoce como liberalismo teológico. ¿Qué importancia tiene la Trinidad en la vida cristiana y la Iglesia? Muchas. Primero, la salvación. La obra de redención es trinitaria, porque el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu aplica la salvación. Romanos capítulo 8 muestra esta obra cooperativa donde el Padre adopta, el Hijo intercede y el Espíritu testifica. En la oración y la adoración oramos al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu, como lo dice Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y la adoración cristiana debe reflejar esta misma estructura trinitaria. En la comunidad cristiana, la Trinidad es el modelo supremo de comunión, unidad sin uniformidad. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, refleja la comunión divina en su diversidad de dones y funciones. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Y en la ética y la vida diaria, la Trinidad muestra cómo el amor mutuo y la sumisión coexisten sin desigualdad. La vida familiar, la Iglesia y la sociedad se benefician al reflejar estos principios. ¿Qué conclusiones nos deja esta presentación? La Trinidad no es un simple concepto filosófico abstracto, sino el corazón de la revelación de Dios tal como se encuentra en la Escritura. La doctrina trinitaria fue defendida fielmente por los reformadores y continuará siendo esencial en la teología evangélica y reformada. Negar o minimizar la Trinidad lleva a errores doctrinales graves y a una comprensión deficiente del Evangelio. La Trinidad da forma a la oración, la salvación, la comunión eclesial y la ética cristiana. Dejamos unas recomendaciones para todos los que puedan tener acceso a este material. Y número 1 es enseñar sistemáticamente la doctrina trinitaria en iglesias y seminarios evangélicos, desde las escrituras, confesiones y teología reformada. 2. Hay que promover una espiritualidad trinitaria en la que cada persona divina sea reconocida en su obra particular en la vida del creyente. Incluir la estructura trinitaria en la liturgia, predicación y oración para formar una conciencia teológicamente informada. 4. Responder a herejías contemporáneas como el modalismo, el subordinacionalismo, sionismo, unitarianismo, con una teología bíblica sólida y contextual. Aquí está la biografía que usamos para hacer esta presentación. Gracias a Dios, pues lo pudimos hacer y ebenecer. Gracias.